digamos, del tema que estamos mencionando. Carlos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí expectantes a tu tema de Andis, entonces adelante, puedes presentar en este momento y estamos todos atentos. Buenos días, gracias por el tiempo. Déjame ponerla, esta no la he usado nunca, esta plataforma, pero déjame poner la presentación. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya entró. Sí, perfecta, Carlos. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo, gusto en acompañarlos. Aunque sea de modo virtual, pendiente que en una próxima oportunidad podamos hacer en persona y presencial todos. Sí, ya vivimos en ese mundo, ya nos toca así. Así toca. Pues nada, la idea de hoy es darles un poco, tenemos tiempo que no lo hacemos, un refrescamiento sobre nosotros, o sea, hablar un poquito del origen de la marca, del tipo de empresa que somos, de nuestros valores, de hablar un poquito de todo el cambio de imagen que hicimos y por supuesto hablar del portafolio y de todos los distintos medios de apoyo que tenemos para ayudarlos a hacer mejor su labor con los clientes y por supuesto responder todas las preguntas que tengan. La idea de esto es que sea lo más interactivo posible, que sea una conversación, así que a medida que voy presentando, si se les van ocurriendo dudas, pues adelante. Entonces, un poco lo que queremos mostrarles es pues, hablar un poco de Andis, hablar sobre lo que es el corazón de las máquinas, que son los motores y las cuchillas, hablar del portafolio y de toda la información o material de apoyo que tenemos disponibles. Entonces, nosotros somos una empresa basada en Wisconsin, en Estados Unidos. El año pasado cumplimos 100 años. Es una empresa de origen privado, manejada o liderada por la familia, por la cuarta generación. Tenemos alrededor de 600 empleados. Tenemos una fábrica de la cual ahí ven algunas imágenes del almacén de 15.000 metros cuadrados, donde hacemos más o menos 500 productos. El 70% de esos se hace en Estados Unidos. Todo lo profesional se hace en Estados Unidos y se vende en más o menos 90 países. Nuestras líneas de negocio son, como bien saben, pues producto profesional para groomers, producto profesional para barberos del lado humano y producto para uso en el hogar. Como les decía, el año pasado cumplimos 101 años, donde el foco de esa herencia, lo que nos ha otorgado el liderazgo en la categoría, es haber seteado el estándar de la industria con calidad, durabilidad e integridad. Y eso es importante porque esos valores, aún con el rediseño que hicimos, son parte de la base que mantenemos. Entonces, como sabemos, 100 años es mucho tiempo. Sin embargo, han habido muchos cambios en el mundo y en el mercado y en el consumidor. Aquí algunas tendencias, algunas son más de Estados Unidos, pero otras aplican a nosotros en Latinoamérica. La audiencia multicultural sigue creciendo. El grooming es una forma de expresión creativa y eso es bien importante porque esto no es solo el groomer no es solo una labor, sino una forma de arte. Hay muchas más opciones de producto que nunca. Reconocemos la fluidez de género e identidad. La compra de producto significa mucho más que el producto nada más y por eso vamos a ver más adelante que pues, si bien lo funcional es importante, buscamos una conexión emocional y los clientes pueden comprar en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso tiene que ver con todo lo digital y como bien sabemos eso durante la pandemia se exponenció. Hemos aprendido que hay que, justamente por esa cantidad de opciones, cuando el comprador entra a una tienda, pues hay muchas opciones y no sabe muchas veces qué es lo que quiere o cómo satisfacer sus necesidades. Esperan
y necesitan innovación continua, y son creadores, como les decía, y necesitan ese soporte, ese apoyo en ese camino a la maestría de la profesión. Entonces, en esta nueva era de Andis, que lanzamos el año pasado, pues la idea es empoderar a los creadores en todo momento, conectar con el consumidor también desde el punto de vista emocional, diferenciarnos de todo lo que está allá afuera, pero todavía siempre apalancado en la calidad, durabilidad e innovación. Entonces, nuestra misión es empoderar a la expresión creativa. La visión es tener un mundo lleno de conexiones creativas, y nuestro eslogan es crea a tu manera. Es esa forma de darle la oportunidad a cada uno de desarrollar su mejor potencial. Entonces, nuestros valores están adelante de todo lo que hacemos. Es empoderar la expresión creativa, foco en el cliente y en la comunidad, la calidad es lo más importante, y somos líderes innovadores. Esto que ven acá es el manifiesto, que al final es un documento que expresa, que pone en palabras todo esto que hemos hablado y define quiénes somos. Voy a tratar de ponerles el video. No estoy seguro si el sonido va a salir, pero me cuentan. ¿Sí se oye o no se oye? Yo no tengo sonido. No sé si alguien más confirme. ¿Sí tiene sonido o no tiene sonido? No, no tenemos. No tiene sonido. Sin sonido. Bueno, se los pongo sin sonido, porque para poner el sonido creo que tengo que salirme otra vez de la presentación y quitar para no perder tiempo. Se los pongo igual, después yo les voy a compartir la presentación y ahí lo van a poder ver. Al final, digo, y sé que sin sonido no es igual, pero al final lo que buscamos mostrar es esta conexión emocional para que la marca te acompañe en ese camino de lograr la maestría de la profesión, ¿no? Y no solamente el tema funcional, que sigue estando ahí, por supuesto, porque las máquinas tienen que lograr el desempeño, pero cómo nos conectamos de una manera más emocional con el consumidor y con el cliente. De la misma manera, entonces, en ese rediseño, pues buscamos tener una apariencia, una imagen de más alto nivel, y conectar de forma consistente en todos los puntos de contacto con el consumidor. Se rediseñó toda la página web para tener una experiencia omnicanal, por supuesto con foco en móvil, con una navegación simplificada que hace un flujo más sencillo,
foco en contenido generado por la comunidad para generar conexión, una experiencia de compra virtual donde ves videos, incluso movimiento 360 de los productos, un foco en contar la historia de la promesa de marca y, bueno, las mejores prácticas de comercio electrónico. Estas son algunas de las imágenes de la página web, donde te permite ver videos sobre los beneficios de cada máquina, donde puedes filtrar dependiendo del tipo de cuchillas, del tipo de mascota, del tipo de motor, etc. Hay toda una plataforma nueva de educación y de eso vamos a hablar más en detalle más adelante. Videos que, como les digo, resaltan los beneficios y las ventajas de nuestros productos. Todo el empaque cambió y probablemente, estoy seguro que ya algunas de las máquinas de cuchillas ya han recibido con el nuevo empaque. A medida que se va acabando el inventario nuestro y de ustedes, pues lo irán viendo. En un sistema que ayuda al consumidor a conseguir más fácilmente los productos, que además cuenta una historia, poniéndolo en el frontal y en los laterales y en el reverso. Es un diseño minimalista, donde además, como decíamos, no es solamente la compra de productos, sino la experiencia. Y entonces ahora dentro de nuestros empaques viene este texto del manifiesto que vimos, una carta de agradecimiento por la compra, la garantía, stickers, toda una experiencia de compra para acompañar al consumidor. Y, por supuesto, pues la innovación sigue siendo clave, y eso es elemento importantísimo en lo que estamos haciendo y en lo que viene hacia adelante. Donde esto no es solo un cambio de imagen o de logo, sino toda la ingeniería de los productos a nivel de diseño se reinventó, y entonces todos los productos que vienen hacia adelante, la vida ya fue uno de ellos, viene con un diseño totalmente diferenciado. Entonces vamos a entrar a ver motores y cuchillas para entender un poquito qué diferencia o qué una máquina de otra, o para qué funciona una máquina versus otra, y para eso sí es importante saber. No porque tengamos que ser expertos en el tema, pero sí ayuda a entender para qué la aplicación o la utilización de una máquina en un tipo de perro, con un tipo de pelo o en otro. Entonces, en esta lámina vemos, hay 3 tipos de motores: magnéticos, rotativos y de pivote. Después ven en esta gráfica la línea azul y la línea verde. La línea azul es potencia y la línea verde es velocidad. Entonces, el motor magnético tiene menos potencia y más velocidad. Eso que permite que sea ideal para todo tipo de usuarios que estén haciendo, llamemos cortes más ligeros, ¿no? Es un motor sencillo que tiene menos partes movibles, y eso hace que sea un motor bastante duradero. Un ejemplo de una de las máquinas que la tienen es la MC2 o Easy Style, que al final es una máquina de entrada enfocada en uso en el hogar. El motor rotatorio o rotativo tiene un balance perfecto entre velocidad y potencia. Este es el motor que conseguimos en la mayor parte de las máquinas profesionales, o máquinas inalámbricas, o máquinas que tengan más de una velocidad. Es una regla fácil para acordarse. Entonces es mejor para groomers más avanzados, para todo tipo de pelo. Entonces, como les decía, pues permite inalámbrico y permite multivelocidad. Entonces, algunas máquinas son la ZR, la Excel 5, la S2, la Vida, e incluso Raka, que es un modelo de uso en el hogar. Y finalmente, el motor de pivote es el que tiene más potencia y menos velocidad. Entonces, eso hace que sea un buen motor para principiantes, porque al tener menos velocidad permite menos errores. Y como tiene mucha potencia, pues permite cortar pelo más grueso. El ejemplo es una PM4, que de nuevo es una máquina para uso en el hogar.
¿Preguntas en motores hasta ahora o lo que hemos visto hasta ahora? Listo, entonces vamos a cuchillas. Aquí hay 3 elementos importantes. Entonces, uno, el material con el que hacemos la cuchilla, que es acero de carbono, es una mezcla nuestra. Las cuchillas tienen un tratamiento especial de calor que les da la rigidez y la durabilidad para que nos den el desempeño de corte a lo largo del tiempo. Después tenemos, lo segundo es un proceso, o sea, nuestra fábrica es hoy en día totalmente robotizada y entonces tenemos un proceso propietario o propio de maquinado que al final, ¿qué logra eso? Que todas las cuchillas sean iguales y que el corte en ellas sea consistente, no importa de qué lote sea, todas corten igual. Y finalmente, en esa búsqueda de la calidad, pues nosotros validamos y certificamos el 100% de las cuchillas que hacemos para garantizar que todo lo que sale de la fábrica sale dentro de nuestros estándares de calidad. Ahora hay dos clasificaciones del tipo de cuchillas. Uno por la forma en que se ajusta la longitud de corte y otra el material. La primera, hay cuchillas desmontables, que son las que usualmente conocen porque son las que todas las máquinas profesionales tienen. Para cambiar la longitud de corte debo cambiar la cuchilla. Y las cuchillas ajustables son la que tiene, para cambiar la longitud de corte, normalmente tiene una palanca al costado, y aquí el ejemplo sería la máquina Vida, que ajusto entre 9 y 40. Para ambos tipos de máquinas hay peines o alzas que permiten también modificar la longitud de corte. Y como les decía, la segunda clasificación es por material. Entonces, las cuchillas Ultra Edge, que quizás son las más comunes, son de aceros de carbono. Estas son duraderas y confiables, tienen un proceso de endurecimiento especial y tienen una terminación en cromo que permite evitar la corrosión y que se mantengan afiladas. Las segundas son las cuchillas de cerámica. Estas están hechas de cerámica de óxido de circonio. ¿Y cuáles son las principales ventajas? Uno, que funciona más fría que el acero, es decir, se calientan menos. Y dos, permanece afilada por más tiempo. Entonces, si es verdad que esta cuchilla cuesta más o menos 10-15% más que la otra, la realidad es que para el groomer que hace alto volumen de cortes, es mucho más rentable usar esta porque, de nuevo, se va a mantener afilada, se paga sola porque se mantiene afilada más tiempo y es más práctica porque se calienta menos. ¿Preguntas aquí? Yo sé que el tema de las cuchillas es bien importante y normalmente es donde más dudas hay. Carlos, sí. Tengo una pregunta aquí de Karina Lancheros. Karina, adelante, por favor. Muchas gracias. Carlos, mira, yo he tenido varias situaciones con los clientes que compran la máquina nueva y viene con la cuchilla y esta cuchilla está presentando como un sobrecalentamiento, ¿sí? Yo les indico que deben lubricarla bien, que la cuchilla tiene que estar muy bien aceitada para que la fricción no vaya a generar ese sobrecalentamiento. Entonces, no sé esto por qué está pasando, si puede ser un problema de la máquina o un problema de tensión de la cuchilla. Si me puedes aclarar eso, por favor. Sí, o sea, tu pregunta y tu respuesta van juntas, porque efectivamente lo que puede generar calor siempre es lubricación. Las cuchillas en la máquina y las cuchillas solas vienen lubricadas de fábrica, sin embargo, por el tiempo en tránsito, por el tiempo que estén en el almacén, por el tiempo que puedan estar en un cliente, es posible que se sequen un poco. Entonces, sí, el tema de lubricación es clave. No ha habido ningún cambio en
ni en el diseño, ni en la fábrica, o reportes alguno en ninguno de nuestros países o clientes donde haya algún tema que haya cambiado que pueda estar generando algo así. Lo otro es, por supuesto, o sea, entonces lubricación es la causa número uno, sobre todo si estamos hablando de una máquina nueva con la cuchilla, con la cuchilla nueva que trae, ¿no? Entonces, esa es clave. Después hay muchas veces que los clientes tocan la tensión de los tornillos y efectivamente si generan más tensión, pues eso va a generar más fricción. Entonces, o sea, si no han tocado nada, decirte que es que vino muy apretado en fábrica, no porque todo eso se hace robotizado y se mide exactamente. Entonces, lubricación sería el tema. Vamos a ver más adelante con el tema del desempeño de las cuchillas, que ahí es clave, cuando normalmente, porque hay muchas veces que tienes un cliente que tiene una máquina, y una cuchilla vieja, digamos, y entonces la cuchilla no corta, cambio por una cuchilla nueva y resulta que la cuchilla nueva no corta. Lo más probable en el 99% de los casos es que no sea un tema de la cuchilla, sino que sea un tema de la máquina. La leva o blade drive, y eso lo vamos a ver más adelante, o los carbones, por ejemplo. No hay mucho más en una máquina AGC de 2 velocidades que dé problemas. Pero tenemos que ir aprendiendo en ese tema de descartar qué es lo que está pasando, porque si no, entonces lo que ocurre es que el cliente dice, no, la cuchilla está mala y quieren devolver la cuchilla, ¿no? Entonces, no digo que no pueda ocurrir, pero es muy poco probable, ¿no? Entonces, que estemos seguros, que podamos ir descartando los distintos componentes que podrían estar fallando antes de que el culpable final es la cuchilla. ¿Sí? Gracias. No, con gusto. Andrés Niño. Buenos días. Decíamos que en el caso que el cliente utiliza la cuchilla nueva y modificaba la tensión de los tornillos, nosotros en la práctica, cuando nos dicen la cuchilla está mala, pasémosla por garantía, ¿cómo podemos identificar que el cliente modificó esa tensión o no la modificó? Sí, es que es muy difícil, o sea, es muy difícil que puedas verificar si la modificó o no. Pero si tienes una cuchilla del mismo lote, puedes hacer la prueba. De todos modos, lo más, como te digo, el caso más común que veo en todos los países es que llegó la cuchilla y la cuchilla no corta. O sea, sobre el calentamiento también hay un tema o sea, con lubricación, el 99% de los casos se va. Ojo, la lubricación no es solamente Cool Care, porque Cool Care es, sí, para el uso de rutina diario mientras estoy cortando un perro o entre perros para bajarle la temperatura y lubricar. Pero al final tengo que limpiar a profundidad y usar aceite. O sea, no hay nada que reemplace el aceite. O sea, lubricar de verdad es usar el aceite. Entonces, esa es importante. Pero lo que les decía, el caso más común es que pongo una cuchilla nueva y la cuchilla no corte, y el 90% de los casos tiene que ver con la leva o los carbones de la máquina. Entonces, a tu pregunta directa, no, o sea, no hay manera de saber si la tocaron o no, pero si pruebas esa cuchilla en otra máquina, vas a saber si en una máquina nueva vas a saber si el problema es la cuchilla o la máquina. Adelante, Lisa. Y eso es Alejandra. Entonces el 7 en 1 también habría que, si uno usa el 7 en 1, también tendría que utilizar aceite. Es correcto. O sea, el Cool Care 7 en 1 me ayuda a trabajar a lo largo del día. Pero yo o sea, depende del volumen de trabajo. O sea, idealmente al final del día limpio a profundidad, es decir, con un cepillo. Vamos a ver más adelante si no lo estamos usando, y el escenario ideal sea que uso Blade Care, que es el que viene, es un bote plástico líquido. Ese es hay un aerosol también manual, digamos, pero bueno, yo en la tapa o en un recipiente pongo un poco de líquido,
pongo la máquina boca abajo con la cuchilla, prendo y ahí bota y se limpia a profundidad. Y después entonces seco y pongo aceite en los 7 puntos. Ah, ok, perfecto. Pero repito, el Cool Care no sustituye el aceite. O sea, es una lubricación, digamos, más simple y menos profunda. Si solo hago con eso, no estoy lubricando a profundidad y voy a tener problemas de fricción, de calor y eventualmente de óxido, porque al final el roce se come la capa protectora de cromo que ya vimos. Y eso Okay. se oxida. Pues. Alejandra Osma, por favor. Alejandra. Buenos días, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, Alejandra. Mira, tú dices que entonces sería problema de las levas o de los carbones. Ahí yo qué hago, entonces desmonto la leva y vuelvo y la monto para probar si con eso corrijo. Sí. Ah, O sea, pones una leva nueva. Pues. Bueno, señor. Y después, digo, ahorita más adelante al final, porque... Sí, estamos en cuchillas, ¿Alguna otra pregunta en cuchillas? Pues podemos seguir, Carlos. Ok, digo, igual ahora tengo un par de cosas más sobre cuchillas, que son el tipo de cuchillas. La nomenclatura de ellas, porque muchas veces lo hacemos en automático y no sabemos qué me está diciendo la cuchilla, ¿no? Entonces, digo, la numeración no significa más, o sea, en milímetros, que al final es con lo que sabemos trabajar, más allá del número, es la longitud de pelo que la cuchilla deja, ¿no? O sea, al contrario, lo que no corta, pues aquí la cuchilla 40, que es la que usamos más, quizás usan más los veterinarios para corte de cirugía, o que podemos usar en un perro en orejas o en cara, deja solamente 0.25 milímetros de pelo. Si aquí vemos una cuchilla 7, esa deja 3 milímetros, entonces, es decir, deja el pelo más largo. Las que terminan en SS, como la 50 SS, significa que son de acero inoxidable. Las que no tienen el SS son las que hemos hablado de acero de carbono cromadas. FC significa finish cut, que es como en español el terminado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si aquí vemos gráficamente claramente la 5FC? El espacio entre los dientes es más cerrado, ¿no? Entonces, eso evita líneas en el corte. Entonces, por eso que se dice como para terminado. Las otras, las que no tienen la FC, o sea, una 5 igual, el espacio entre los dientes es más abierto. Entonces, eso tiene la ventaja que puedo meter más pelo grueso, pelo denso, pelo con nudos. Sin embargo, hay que tener cuidado con groomers inexpertos porque podrías atrapar la piel, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia, es la diferencia entre FC y normal, que es el espacio entre los dientes. Las FC, el espacio entre los dientes es más cerrado. Después está Skip Tooth, que es como el ejemplo de la 7 que está ahí, que los dientes impares son más cortos. Entonces, si lo ves ahí, tienes unos dientes más altos y unos dientes más bajos. Entonces, el espacio entre los dientes grandes es más grande. Eso igual a lo que vimos antes. Eso sirve para cortar pelo grueso, pelo denso o pelo enredado. Y de nuevo, hay que tener cuidado para no atrapar la piel. Y luego finalmente las HT o High Taper, al final lo que me permite es alcanzar una longitud de corte más grande, dejando más pelo que una cuchilla normal. Al final hace el mismo efecto de usar un peine o un alza, ya en la misma cuchilla. Digo, antes de terminar, y de nuevo, esta presentación la van a tener y ese link que ven ahí lo van a tener, pero ahí tenemos por ejemplo, este material y también tenemos para grandes animales, donde te dice para las distintas zonas del perro cuáles son las cuchillas que debe usar. Porque la fácil en general es que todo el mundo usa la cuchilla 10 y si te pones muy exquisito, pues usas 30 o 40 en la cara. Pero la realidad es que para hacerlo bien hay que usar cada una de las cuchillas específicas en las zonas específicas del perro. ¿Preguntas
¿Más preguntas sobre lo que acabamos de ver sobre cuchillas o algunas otras que se les hayan ocurrido antes de meternos a ver las máquinas? Hola Carlos, buenos días. Carlos Arturo Pinzón de Bucaramanga, lo quiero molestar. ¿Me puede hacer claridad, por favor, con respecto a la diferencia en las cuchillas, sobre todo las que se ven, digamos, 7 que viene sola y 7 FC o 4 FC, lo mismo en las 5? Si me puede hacer claridad con respecto a esa diferencia, por favor. Sí, lo que les decía, la FC, que es como una cuchilla para terminado y que evita que queden las líneas, la marca de las líneas en el corte, la distancia entre los dientes es más pequeña, es decir, el diente es más cerrado. Entonces, eso hace que entre menos pelo a la cuchilla. Las que no tienen el FC, el espacio es más amplio. Entonces, eso permite que entre más pelo grueso, pelo denso, incluso pelo con nudos. Entonces, por eso cada una tiene una función distinta, ¿no? Las FC son para el terminado, pero también ayuda a un groomer inexperto que no vaya a atrapar la piel cuando tienes los dientes más abiertos en la cuchilla normal, ¿no? Y el extremo hacia los dientes más abiertos es este modelo que se llama skip tooth. O sea, tú tienes 7 normal. O sea, 7 normal es el espacio regular. 7 skip tooth es más amplio el espacio entre los dientes y 7 FC el espacio es más cerrado. Carlos, gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, si seguimos tocando el tema de las cuchillas, tenemos las cuchillas que vienen en cerámica. Esas cuchillas de cerámica actualmente, bueno, de todos modos, eso también iría para la compañía. ¿Se puede afilar? ¿Eso se afila o definitivamente son desechables esos repuestos? O sea, el filo lo que pasa es que, o sea, porque acuérdate que la cuchilla de cerámica, la parte superior sigue siendo metal. Lo que cambia es justamente el filo, que es de cerámica. Ese filo es muy delicado. Entonces, yo no recomiendo afilarlo. Puedes afilar la parte de metal, sí. El filo de cerámica, no. Y además, porque tú puedes comprar la cuchilla cerámica que viene las dos partes, o puedes comprar el filo solo. Entonces, el filo lo puedes reemplazar. Listo, gracias, señor. Listo. Seguimos, de todos modos. Carlos. No. Sí, adelante. ¿Aquí también podemos hablar de los peines o eso lo vas a mostrar en otra presentación? Lo voy a mostrar más adelante. Ah, o sea, ahorita cuando terminemos de ver los productos, ahí muestro los distintos peines. Hacemos la manito me para refiero tener orden a las acá, guías, por a las guías favor. de las máquinas. Correcto. ¿Sí? Ok, gracias. Alcemos la manito para mantener el orden aquí. Karina, por favor, y después Zuli. Sí, señor. Hablábamos de las cuchillas Ceramic Edge que se cambia el repuesto, el carrete de corte, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuántas veces puedo yo cambiar el carrete de corte sin tener que afilar la parte metálica? ¿O a cuánto tiempo debo afilar la parte metálica? Bueno, esas preguntas no tienen una sola respuesta porque depende de muchísimos factores. Entre otros, no es lo mismo que yo corte 10 perros al día a que corte 5. No es lo mismo que corte Golden Retrievers, pelo largo, pelo grueso, a que corte Yorkshires, ¿no? Entonces, al final, la respuesta es similar a la de una cuchilla de acero de carbono normal. O sea, yo te diría con uso rudo entre promedio 3 meses. 3-6 meses, pero depende de cada... El ritmo de trabajo. Exactamente. Zuli Naranjo, por favor. Buenos días, señor Cristian. Quiero que me explique un poco el señor Carlos del tema de las cuchillas especiales para gatos y de qué difiere esas con una de carbón normal. Bueno, la respuesta tiene dos partes. La parte menos, digamos, feliz es que digamos, de nuestro lado esas cuchillas ya están descontinuadas.
Después, lo que tenía es que el recubrimiento de la cuchilla permite que se desplace más fácilmente sobre el tipo de pelo que tiene que tiene el gato. Y igual el espacio entre los dientes es más pequeño y hace que no queden marcas de corte en el gato. Pero esas cuchillas, digo, hacia adelante, más allá de lo que ustedes puedan tener en inventario, no van a ver. Ok, Lisa, por favor. ¿Qué debemos recomendar? ¿Cuchillas de acero o de cerámica y por qué? También, y eso es por eso que al final ustedes que son los expertos conociendo a sus clientes, es importante saber qué hace el cliente. Porque la respuesta ahí depende del volumen de trabajo. Porque la cuchilla de cerámica cuesta 10-15% más, voy a decir en promedio. Entonces, un cliente que tiene un alto volumen diario, 10, 12 perros, le conviene ir con la cuchilla de cerámica. ¿Por qué? Porque, como les dije, la cuchilla de cerámica se calienta menos y va a mantener el filo más tiempo. Entonces, esa diferencia de precio se va a pagar solita. Si son pocos cortes diarios o cortes eventuales, pues con la cuchilla de acero pues voy a ir bien. Y lo otro, digo, al final todas las cuchillas son delicadas versus una caída, pero el filo de cerámica, si se cae, es más posible que siempre se parta versus solo la cuchilla de metal. Entonces, hace falta tener un cuidado extra, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de cuchillas? Creo que podemos seguir, Carlos, por favor. Ok. Entonces, la parte Perdón, tenemos aquí a Gerson, por ti. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Buenos días, Carlos. A mí me preguntan acá, bueno, dos preguntitas básicamente. ¿Es cierto que el pelo del gato desafila las cuchillas si utilizamos cuchillas de perro? Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la cuchilla que viene negra y las que no son negras? O sea, la primera pregunta, la respuesta es no. O sea, no hay ninguna razón por la cual el pelo, al final el pelo del gato es un pelo muy fino. Y también tenemos perros con pelos muy finos. Entonces, no hay razón por la cual la desafile. Las cuchillas, como te decía, las cuchillas de gato, que en su momento, las últimas eran negras y antes hubo algunas verdes, incluso hubo algunas rosadas en el pasado, era el recubrimiento que hacía que la cuchilla pase más suavemente sobre el pelaje del gato. O sea, es un recubrimiento que ayuda a eso, a que pase más fácilmente y que se quede menos pelo pegado a la cuchilla. Simplemente por el tipo de pelo, pues, como te decía, el pelo del gato es un pelo súper delgado. O sea que en ese orden de ideas no hay ningún problema en peluquear un gato con una cuchilla que se dice que es de perro. Es correcto. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Y lo del color de las cuchillas negras era que decía Gerson? No, por eso, las cuchillas de gato que eran negras, justamente lo que tenía es un recubrimiento que ayudaba a que la cuchilla deslice más suavemente sobre la pelaje del gato. No, y para perros también llegaron unas negras. Entonces me imagino que es lo mismo, que no queden marcas, que no queden surcos cuando se pasa, quede más limpio el corte. Es correcto. Ok, ahora sí, seguimos, Carlos, por favor. Ok, entonces ahora vamos a ver el portafolio de productos y los separé en dos. Productos que llamo actuales, quizás más que actuales son los más tradicionales, y después los más recientes o más novedosos. Entonces, aquí empezamos viendo máquinas con cable. La Excel 5, como bien lo dice, tiene 5 velocidades. Esta tecnología que se llama Quad Force es la leva que hace que la leva sea más duradera. La ventaja, tiene un motor giratorio, y atándolo a lo que vimos, tiene 5 velocidades que va desde 2500 y SPM es golpes por minuto. Al final es una manera de medir la velocidad de la máquina, de 2500 a 4500. ¿Cuál es la ventaja de una máquina de 5 velocidades?
y esto aplica para esta y aplica para la ZR que vamos a ver más adelante inalámbrica, pues que me da la flexibilidad de trabajar en distintas secciones del perro o distintos pelajes. Pues, por ejemplo, si estoy trabajando en la cara o un perro en la cara, un perro en las orejas, un perro nervioso, pues pongo la máquina a la velocidad más baja. Entonces va a hacer menos ruido y la experiencia va a ser más sencilla para el perro. Pero también si tengo un pelo con nudos o un pelo grueso o pelo largo, pues tengo hasta 4.500 vueltas por minuto o golpes por minuto para trabajar. Tiene un mango con un diseño de agarro suave, viene con cuchilla de cerámica, que ya vimos el beneficio, y bueno, y un cable de 4.2 metros. La GS2, que como bien saben es la más común y la más vendida por su relación precio-valor. Es un motor giratorio, 2 velocidades. Aquí les hago una pequeña aclaración entre la de los colores y la negra. Si se fijan a detalle, las de colores dice Super 2. La Super 2 tiene 2 velocidades, 3.400 y 4.400. La negra, que solamente dice AGS2, es un poquito más lenta, 2.700, 3.400. Eso poca gente se da cuenta y simplemente creen que una es negra y la otra son de colores. Hojas desmontables, cuchillas desmontables, como bien saben. Al final esta máquina revolucionó el mercado porque versus lo que había antes, sobre todo de Oster, que era con una rendija de ventilación que se calentaba y que además con un filtro que se tapaba. Esta máquina es totalmente sellada y la hace prácticamente libre de mantenimiento. Tiene este botón interruptor con bloqueo para permitir que no se apague o no se prenda involuntariamente. Ahora vamos a ver los productos. Tenemos aquí 2 manos levantadas, Carlos. Adelante. Lisa, por favor. Ay, no, perdón, se me olvidó bajarla. Ah, tan bonita. Luis Eduardo Cañón. Hola, buenos días para todos. Carlos, quisiera hacerle una pregunta. ¿La velocidad la determina quién? ¿El inducido, o sea, el motor, o la tarjeta? Porque entonces yo podría pensar que sería una tarjeta pues un switch diferente para cada una de las máquinas. O sea, al final, es una combinación, pero lo que te limita al final hasta dónde puedes llegar es el motor. O sea, el motor tiene más o menos potencia y con la tarjeta pues limitas, al final lo que estás haciendo cuando bajas las velocidades limitando la potencia del motor. Pero al final cuello de botella siempre va a ser el motor. Pero mi pregunta es eso. Muchas veces a un cliente X se le daña el motor, se le daña el inducido. Entonces, si yo le meto un inducido, si el técnico o la persona que la organiza le pone un inducido un inducido de la otra, de la AGS2 Super Speed, a esa otra le funciona normal o con la misma tarjeta, tiene que cambiar la tarjeta también. ¿Sí me da a entender? O sea, la respuesta es que sí va a funcionar, pero la realidad y lo ideal es no estar mezclando cosas porque hay riesgo. O sea, al final, acuérdense que esto es un producto que se diseñó a nivel de ingeniería, entonces las capacidades de cada componente están hechos para esos componentes, ¿no? Entonces, la respuesta fácil es que sí funciona, pero ahí está jugando con que pudiesen, no debería, pero pudiesen haber problemas. Entonces ya ahí es difícil cubrir una garantía si haces un cambio que no es el correcto. Pues. Vale, muchas gracias. Carlos, ahora que hablaste del tema del botón interruptor de bloqueo, podrías como hacer una aclaración de recomendación a los clientes para que todos los comerciales recomienden a sus clientes el uso adecuado de ese botón, que hay mucha reclamación, dicen que es que el switch de daño y es que la gente está utilizando mal ese botón de bloqueo. Lo que hacen es hacerle fuerza, no lo espichan y están dañándolos todo el tiempo y quieren que la empresa les responda por eso. Sí, efectivamente.
o sea, la razón del botón es que, que la máquina no se prende y se apague fácilmente. Entonces, sí, o sea, sí requiere de cierto esfuerzo empujar con cuidado y detalle el botón rojo o el componente rojo plástico hacia abajo para poder mover el switch. La gente lo está forzando. O sea, no es dicha, no hacen la fuerza para moverlo, sino que lo está forzando y están dañando ese botón y pretenden que sea garantía de la máquina. Entonces, a ver, y es correcto lo que dices. Habiendo dicho eso, hace 2 años, más o menos, o sea, porque me ocurrió en México y sé que hubo algunas pocas máquinas que tuvieron, o sea, hubo algunas pocas máquinas que como que sí se trababa el mecanismo. Y ahí la única manera, bueno, hay una manera casera como hacemos en nuestros países y entonces le partían un pincito, o sea, el técnico del distribuidor en México le partía un pincito, o ya sabía qué era, y quedaba funcionando. La solución de fondo es cambiar la carcasa con el botón. Pero eso, como te digo, eso fue hace 2 años, puede que quede alguna máquina de esas, muy pocas, pero normalmente es como dices, o sea, es un tema más allá de la manera de que la gente no sabe que eso es así y lo fuerzan y muchas veces lo parten o lo trancan. Perfecto, gracias. Podemos seguir. Ok, entonces, dentro de las máquinas, digo, más recientes, la ZR es nuestro tope de línea. Es una máquina inalámbrica y aquí tengo que hacer una aclaración. Existe, con mucha razón en el pasado, la percepción de que las máquinas inalámbricas tenían 2 problemas. Uno, de que no tenían la misma potencia de una máquina con cable. Y 2, de que la batería duraba muy poco tiempo. En nuestro caso, para nuestras máquinas, eso no aplica. ¿Por qué? Porque nosotros usamos baterías de litio. Eso hace que mantengan la misma potencia, y lo vamos a ver ahora cuando vean los números de esta máquina, que una máquina con cable, y la batería dura, dependiendo del modelo, en este caso dura 3 horas. Y la cargo solamente con 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, incluso en el caso de esta máquina, que la batería es extraíble, yo pudiera estar trabajando y tener una segunda batería cargándose en la base de carga. Con lo cual tengo 6 horas de trabajo, que es casi un día completo, ¿no? Entonces, esta máquina viene con cuchillas de cerámica también. Ya les hablé de la batería y el motor es de 5 velocidades entre 2.500 y 4.500 vueltas por minuto. Entonces, volvemos al tema de la flexibilidad que te ofrece trabajar con un motor de 5 velocidades. Y viene en 3 colores: negro, la morada o edición Galaxy y la edición floral. Todas vienen con cuchilla 10, vienen con un estuche duro y adicionalmente hay un modelo que se llama pack veterinario, que la única diferencia es que viene con cuchilla 40 en vez de con cuchilla 10. Y luego, nuestra máquina más reciente, que es la máquina Vida, es una máquina inalámbrica, es un perfil más pequeño, lo cual lo hace fácil de manejar, ideal para veterinarios, ideal para groomers con manos más pequeñas, ideal para mujeres. El motor es bien potente porque es de 5.500 golpes por minuto. A diferencia de las otras donde cambio la cuchilla para cambiar la longitud de corte, aquí con la misma cuchilla simplemente muevo la palanca y ajusto la longitud de corte. Esta cuchilla se ajusta de 9 a 40. Entonces tengo 9, 10, 20, 15, 30, 40. Tengo 1 hora y media de uso, cargo en 60 minutos. El cargador es USB-C, incluye la base de carga. Ese cargador USB-C, muchos de los celulares y computadoras están viniendo con ese cargador ahora. Bien ligera, como les dije. Aparte, tenemos un kit de peines o alzas
que hace que sea una máquina bien flexible. Entonces, o sea, esta máquina te da la versatilidad inalámbrica en una máquina muy ligera, muy flexible con la palanca, con el tipo de cuchilla que tiene y con los alzas o peines. Entonces, si me preguntas a mí para qué es esta máquina es perfecta para, por ejemplo, el veterinario que quiere hacer el corte para cirugía. Es perfecto para retocar cara, orejas, patas. Es perfecta para perros pequeños o perros medianos, pelo corto, pelo medio, digamos. Incluso con las alzas puedo hacer perros de pelo un poco más largo. Sin embargo, si me dices, quiero hacer 12 cortes de pelo al día, de pelos gruesos, largos, no es la máquina para esto. Para esto es un complemento. Pero es una máquina muy versátil, es una entrada al mundo inalámbrico con un costo bien interesante. Y vuelvo al punto. ¿Para hacer guantes también? Sí, para hacer guantes también, sí. Okay. Una pregunta aquí de Camila Arango también, por favor. Camila, adelante. Hola, buenos días. Carlos, y yo tengo una pregunta. Pues también me ha pasado lo que tú dices, las objeciones normales contra esas máquinas es que si no tienen potencia o que la batería, pues, por ejemplo, se puede dañar fácilmente. Eso, ¿cómo podríamos contrarrestarlo, no? De responderlo, porque sí es cierto, o sea, si hasta a los celulares les pasa que la batería se deteriora, en esas máquinas, ¿cómo sería? Entonces, o sea, por supuesto que sí, la batería tiene, y como dices bien, en los celulares, en las computadoras, tiene un tiempo de vida útil. Pero es que justamente la ventaja nuestra como empresa, como todas las máquinas profesionales, incluidas estas, son hechas en Estados Unidos, si la batería se daña, yo tengo el repuesto. O sea, yo y ustedes tienen el repuesto de la batería. Se cambia la batería y ya está. Así como se la cambias al celular. Pues por supuesto que te la tienen que hacer pues asumo que hay que mandarla a Medellín, salvo que tengan algún convenio con alguien en otras ciudades, pero se cambia la batería sin problema y la máquina sigue funcionando. O sea, al final la batería es una pieza de recambio, así como, por supuesto que tiene un costo distinto, pero así como en la AGC se daña el campo, se daña el motor o se daña los carbones, ¿sí? O sea, se cambia y ya está. Y la potencia, pues mira lo que tiene ahí. Al final tiene 5.500 golpes por minuto. La AGC viste que tenía 3.400 una y 4.400 otra. Entonces, aquí tienes para hacer lo que sea. Simplemente que digo, la cuchilla es para hacer lo que hablamos, ¿no? O sea, no es para hacer un San Bernardo o 10 San Bernardos al día. Y finalmente, bueno, esta máquina viene en dos versiones. Viene la versión verde y esta versión Raspberry con la cuchilla cubierta en oro que le da más resistencia a la corrosión. Y ambas cuchillas se venden por separado. Gerson tiene una pregunta. Carlos, la cuchilla, cuando pierdes, ¿es afilable o simplemente tocas volverla, se cambia cuando ya pierde filo? O sea, sí es afilable, pero al final siempre la recomendación será cambiarlo, ¿no? Porque al final esta tiene el mecanismo abajo que si lo llevas a un lugar que no lo sepan hacer con cuidado, pues te van a dañar la cuchilla. Ok, gracias. Carolina, no sé si estás intentando hablar o tienes el micrófono abierto, quieres alzar la mano, ¿qué pasó ahí? No, perdón, se me abrió el micrófono. Ok, gracias, ciérralo por favor. Sí, Carlos, por favor. Ok. Después, en limadores de uñas, o sea, si me preguntas cuál es el limador de mejor desempeño de uso profesional, es este. 6 velocidades, inalámbrico, de 7.000 a 18.000 vueltas. Funciona sin cable hasta 3 horas y cargadores micro USB que también otra cantidad de celulares lo tienen, incluso, bueno, en el caso de la vida incluso, como ya muchas veces tienes cargador para el carro, lo puedes cargar en el carro. Viene con el accesorio grande y pequeño de limado, con la piedra acabado.
Pero esta es mi recomendación de uso profesional y de uso rudo versus el morado que tradicionalmente usábamos con cable. La diferencia de precio es prácticamente nada y el otro te da la versatilidad te da 6 velocidades inalámbrico versus solamente 2. Y el del lado derecho es uno bien interesante porque es bien versátil y puede vivir, o sea, al final es profesional, pero lo llamaría más semiprofesional y para uso en el hogar también. La ventaja de este es igual, es inalámbrico, este tiene 2 velocidades y no lo veo, pero tiene una cubierta de seguridad que al final es una tapa que cubre 3/4 partes del disco, que permite que razas como Yorkie, que tienen el pelo largo en las patas, ese pelo no se enrede en el disco, que genera un problema, ¿no? Entonces, esa máquina es bien interesante. Yo jugaría entre la que vimos al principio y esta. Después acá, la idea no es meterme a todo este detalle. Estos son muchas de las máquinas, bueno, son muchas no. Si veo de la tercera máquina, de la LCL hacia acá, esas son máquinas de uso en el hogar. La que quiero rescatar es la negra, la EBC o MBG4. Esa es una máquina que igual usa las cuchillas desmontables que usan el resto, las profesionales. Tiene un motor de 3.700 golpes por minuto y es una máquina de uso rudo. Entonces, sí, para escuelas, groomers principiantes o groomers que tienen un poder adquisitivo más bajo, esa es una máquina que sin miedo alguno podemos recomendar para uso profesional, como máquina de entrada y que va a aguantar. Las otras, que sí pueden tener un precio interesante, pero son máquinas de uso en el hogar. Entonces, el pecado que no debemos cometer si en algún momento tenemos esas máquinas es ofrecerla a un groomer que no tiene el poder adquisitivo para comprar una máquina más costosa, porque esa máquina no está hecha para hacer 8 o 10 cortes al día. La negra, esta EBC, sin lugar a dudas, lo estamos haciendo en otros países y funciona muy bien. Antes nos preguntaban sobre las alzas o sobre los peines. Entonces, aquí, que estamos viendo en la foto, de acá arriba, son las alzas de la máquina Vida. Entonces, esas son las alzas, que es primero acá arriba, son las alzas para esa cuchilla ajustable. Para el resto de las cuchillas, pues los recomendados, es decir, tienen un costo un poco más elevado, son los de metal, que son estos que están acá abajo. Esas alzas son, al final las alzas, esas funcionan con cuchillas 10 o cuchillas 30. Después tienes una versión plástica y todos tienen código de colores para identificar la longitud de corte. Después tienes estas que son plásticas con la cuchilla 10 y voy bajando en calidad cuchillas plásticas que, bueno, algunas, la realidad es que casi ninguna debería usar con cuchilla 40, pero esta en principio también las puedo usar. Mi recomendación en lo posible es movernos a los metálicos porque son mucho más duraderos y el desempeño es bastante mejor. Sin embargo, me queda claro de que hay algunas personas que por costo pues, pueden ir a la cuchilla plástica y funciona y hace su trabajo. Elkin Aguirre tiene una pregunta. Hola Carlos, buenos días, buenos días. Mi nombre es Elkin Aguirre, quería hacer una pregunta sobre las baterías de litio, que pues era el tema anterior, pero hasta ahorita me dieron la oportunidad. Es que muchas veces las baterías de litio, cuando uno compra la máquina funciona perfectamente, pero cuando ya se va a hacer la recarga, no reciben carga. ¿Sí me escucharon? Sí. ¿En una máquina nueva, dices? Sí, en una máquina nueva. O sea, compramos la máquina, el cliente la utiliza común y corriente, se descarga la batería, pero cuando se va a cargar, la batería no recibe la carga. Y ahí ya habría que reemplazar la batería. Otra cosa, esas baterías, cuando son las máquinas perfiladoras, las baterías vienen soldadas. O sea, no es una forma de que tú puedas quitar y poner la batería, sino que toca soldarlas. O sea, a ver, salvo la ZR, que la cuchilla es desmontable,
En las otras, sí, el cambio tiene que hacerlo, el cambio de la batería tiene que hacer un técnico. Después, eso que mencionas de que la máquina nueva, la primera vez que se cargó, ya luego no cargó, por supuesto que eso no es ni común ni normal. O sea, en ese caso particular, pues tiene que haber habido algún problema con la máquina. Si eso pasa en ese momento, o sea, lo más digo, de nuestro lado, lo más seguro es que cambiaríamos la máquina. Pero digo, o sea, eso no es el desempeño normal de una batería de litio. De hecho, lo otro que nuestras máquinas tienen, por la tecnología del motor, de la tarjeta y de la batería en conjunto, es que tienen esta tecnología de velocidad constante. Lo otro que muchas veces pasaba es que en máquinas con otro tipo de baterías, que la batería se va descargando y la máquina entonces pierde potencia. Aquí no, aquí la máquina tiene, el motor tiene el 100% de la potencia hasta que la batería se muere. Eso es súper importante, porque de nada me sirve que tenga una máquina que me sirve con una velocidad y la batería va al 50% y la velocidad abajo va al 50%, ¿no? Aquí no funciona así. Entonces, lo que mencionaste es un caso de excepción que al final es un problema y eso se resuelve porque ese no es el desempeño normal de las baterías. Y sí, pues sin duda, como no es una cosa, o sea, una batería, otra vez, depende del uso, depende del tiempo, pero una batería puede durarte 3 años, 4 años, y en ese momento, pues sí toca hacer un cambio que lo haga el técnico, porque como dices, tiene que desoldar y soldar. Sí, nos pasó con varias referencias, incluso hemos dejado de manejar algunas referencias porque las baterías no estaban presentando buen desempeño. Entonces eso ¿Pero hacía eso es que la reciente, marca... o eso es reciente, o eso hace mucho tiempo? No, eso es reciente. ¿Qué máquina? Ya te puedo, si me das un segundito, te puedo dar una referencia de una máquina que fue la de las que más presentó ese problema. Es una máquina... Estamos hablando de la referencia 32320, que era una perfiladora, una maquinita plateada que se utilizaba mucho para perfilar lo que era la cara y las orejas. Sí, o sea, de 32320. Esa de memoria no sé cuál es. Debe ser una máquina vieja. Sí, esa máquina tiene... Te lo pongo así, pues. Yo tengo 5 años en Andis y yo no he vendido nunca una máquina. O sea, esa máquina estaba descontinuada antes que yo estaba. Entonces, en ese caso particular, pues probablemente la batería está dañada. Está dañada porque tiene mucho tiempo esa máquina guardada. Sí. Y esta otra máquina, la 20635, que es la azulita, la anterior que mostraste, también algunas han presentado ese problema. O sea, se compra, se utiliza y ya no recibe carga. Después de que se descarga, no recibe la carga. Sí, y ahí sí te digo, o sea, ese trimmer, o sea, la realidad es que el desempeño de ese trimmer ha sido no estelar, y por ahí estamos trabajando, digo, el equipo en Estados Unidos está trabajando en una innovación para tener un trimmer o una detalladora de un mejor nivel. Sí. Más allá del tema de batería, que puede ser que sí, digo, igual esa la podemos cambiar, y si son cosas que la máquina está nueva y, digo, nosotros lo cubrimos por garantía. Ya esa es una conversación luego interna con Cristian, con Naco y Juan Andrés, de ver cómo nosotros lo resolvemos. Pero la falla más común que yo he visto de esa máquina del trimmer ese azul es la cuchilla. Que incluso nueva no corta. Entonces, digo, como les decía, esa máquina está en proceso de rediseño para tener una innovación pronta en el caso del trimmer. Y la otra es una máquina muy vieja, y sí, pues si la batería estuvo guardada o sea, si la máquina estuvo guardada en el depósito 5 años, pues es posible que la batería pueda fallar. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir, Carlos, por favor. Después está todo el tema de nuestro portafolio de accesorios. Aquí es importante decir que más allá de la variedad que tenemos,
es la calidad. Y me queda clarísimo, y sé porque al final le hemos dado fuerza reciente en Colombia con ustedes al portafolio, de que allá afuera hay 1000 opciones de cepillos, peines, cardas más económicos. Pues todos hechos en China, y sin desmeritar lo hecho en China, pues pero hay calidades diferentes. Entonces, nuestros productos son diseñados con nuestros estándares, hechos en Taiwán, y es una calidad totalmente distinta. Y la ventaja, pues sí, al final, muchas de las otras marcas hacen muchas cosas. Al final nosotros somos expertos en grooming, y el hecho de que nuestros accesorios tengan nuestra marca es un respaldo para el cliente y el consumidor de que está comprando un producto de alta calidad de la empresa dedicada 100% a grooming. Y eso aplica para los accesorios, incluidas las tijeras. ¿Preguntas hasta acá? Antes de meternos en la parte de mantenimiento y soporte. ¿Alguien más? Ahora sí, temas como los que Alejandra estaba tratando de la leva y... Bueno, de la leva voy a mostrar un par de cositas ahora, y ahí abrimos para esos temas. Entonces podemos seguir. Ok, entonces el tema de mantenimiento no podemos, yo no me voy a cansar jamás de repetirlo, y ustedes tampoco deben hacerlo con los clientes. De nuevo, estamos hablando de piezas mecánicas y de máquinas y piezas que generan calor y roce. Y entonces la limpieza y la lubricación es clave al 1000%. Entonces el proceso, digo, de nuevo, luego aquí en la lámina anterior, que hay un link que cuando la tengan pues podrán ver el video y que pueden compartir con sus clientes de cómo hacer el proceso completo. Pero no es mucho más allá de limpiar con un cepillo. Como les decía, el Cool Care es para utilizarlo a lo largo del día, porque sí lubrica y sí limpia, y sí enfría, pero no sustituye el aceite. Importante que todo lo que pongo en la máquina es siempre con la máquina hacia abajo, con la cuchilla en posición vertical. ¿Por qué? Pues porque si lo pongo al revés, todo se va hacia adentro de la máquina, y por más que esté sellada, pues llega el motor y lo voy a dañar, eventualmente lo voy a dañar. El proceso que ven aquí abajo es el que les decía con el Blade Care, que sí puede ser con el atomizador, o el más profundo es usarlo poner líquido en un bote o en la tapa, prendo la máquina y hago limpieza profunda, seco, y después pongo aceite en los 5 puntos, que son los 3 puntos longitudinales a lo largo de la cuchilla y en los dos laterales. Y habíamos hablado de la leva. De nuevo, aquí hay dos piezas, y tomen los datos que están puestos aquí de cada cuánto cambiar como solo una referencia, porque eso depende de cada cosa. Al final, la leva, que es el punto de abajo, o blade drive, es el mecanismo, que es un mecanismo de plástico rígido que transmite el movimiento del motor hacia las cuchillas. Entonces, ¿cuándo sabes que no está funcionando? Pues cuando deja de tener fuerza la máquina o deja de cortar. Entonces, aquí hay una referencia de que si hago 6 o 8 perros al día, más o menos cada 6 semanas, estoy hablando de 2 meses, 3 meses, debería cambiar la leva. Pero la prueba de fuego fácil es, la cuchilla no corta, cambio la cuchilla y sigue sin cortar, 100% de las veces es la leva. Y el otro elemento de recambio son los carbones. Más o menos, estamos hablando de 300, 400 horas de uso, más o menos son cada 3, 6 meses, eso es muy general. Pero ¿cómo sé que los carbones están dando problemas? La máquina se vuelve más lenta, funciona como menos constante, la máquina se calienta, y finalmente lo que va a pasar es que la máquina va a dejar de funcionar. Y la otra manera visual es cuando ves que la longitud del carbón es de menos de 1.6 milímetros. Pero bueno, eso quizás, y ahí hay unos videos para hacer ambas cosas, ¿no? Pero al final yo como usuario, porque no todo el mundo ni se anima ni debe animarse a abrir la máquina, simplemente con estos elementos de decir,
la máquina se pone más lenta o es menos constante el motor o se calienta, bueno, finalmente deja de funcionar, eso es indicativo de que a los carbones les toca reemplazo. Y la leva simplemente es un tema de eficiencia en el corte o que no corte. Ahora sí, si habían algunas preguntas ahí pendientes sobre levas o carbones, adelante. Alejandra. Don Cristian, era sobre todo para el tema de lo de que llegaban las máquinas nuevas y que la gente las iba a utilizar y no cortaba la cuchilla, que Carlos nos decía que eso era o problema de leva o de carbones y no generalmente de la cuchilla, porque sí me ha pasado y nosotros lo que hacíamos era mandar a afilar la cuchilla. Entonces, según eso estábamos haciendo eso mal. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar algo acerca de carbones o leva? Estamos claros entonces, sigamos. Ok, después entonces, aquí les quiero compartir, digamos, algunos elementos que les sirven a ustedes como referencia diaria, más allá de lo que veamos acá en la presentación, pero como para buscar información. Entonces, los lugares son nuestra página web. Este de Assets, no es para ustedes, ese es internamente, o sea, el equipo de mercadeo, nada cosa que tiene acceso, ellos utilizan esas, ahí están todas nuestras imágenes, pero esas las utilizan para catálogos, etcétera, ¿no? Nuestro sitio de educación, nuestras redes de video y nuestras redes sociales. Aquí les voy a mostrar algunas cosas. Después está, en este link está toda la sección de educación. En la sección de educación hay un boletín mensual y ahí se pueden suscribir sin costo alguno para recibir, ustedes y sus clientes, pues, para recibir información. Hay videos y guías segmentados por tipo de mascotas, perros, gatos, por productos. Después hay algunos libros o guías, uno de los cuales hay un libro básico sobre el corte de perros que se llama 101. Ese está en español, el resto de los materiales están en inglés. Después hay educación virtual, algunas cosas que están abiertas y sin costo, y otras cosas que tienen un costo ver esos cursos. Los costos son alrededor de $25 por alguna de las sesiones. Después indica eventos o workshops que están ocurriendo, y está toda la lista de nuestros educadores que están ubicados en todo el mundo. En Latinoamérica, pues tenemos, en Colombia está Alex Zapata, que él está en Cali, y tenemos a Manuel Graniel en México, y estamos por empezar con Azaret Cantú también en México, y tenemos a Luis Renato en Brasil. Nuestros sitios de video, que son Vimeo, bueno, ahí están las cuentas, Vimeo y YouTube. Ahí la forma más fácil, si buscan por número de ítem, ahí van a conseguir los videos de la descripción de la máquina o de las diferencias de la máquina, o videos de educadores utilizando las máquinas o con algún corte de un tipo de perro, etc. Nuestras redes sociales son Andis Animal ESP, esa es en español en Facebook, tenemos como 600,000 seguidores. Andis Groomer en Facebook, ese es en inglés, como 330,000. Andis Grooming en Instagram, ahí tenemos 55,000. Entonces, como les decía, este año estamos cumpliendo 101 años. Nos encanta que estemos haciendo esta sesión para recapitular los cambios que hemos hecho, y vienen muchas cosas buenas. De hecho, este año a nivel de innovación, en el último trimestre viene una máquina bien interesante, inalámbrica, con un punto de precio accesible para justamente ayudar en la transición de gente que quiere brincar de una AGC a una máquina inalámbrica sin tener que irse hasta la ZR, que sabemos que tiene un costo más elevado. Entonces, hasta aquí llego yo. Lo abro a otras preguntas que se le hayan ocurrido. De todos modos, si no se les ocurre algo en este momento, a través de Cristian o de Naco, o incluso directamente sin problema, me pueden contactar. Pero ahora los oigo para algo más. Ok, aquí tenemos Pedro Duarte, creo, para Petzcali. A pesar de todo lo que ya ha pasado, Pedro, ella ahorita está... espero que tienen levantado la mano, que es Jarapets.
el papá o la mamá de su sobrino, hola, quien es víctima en esta denuncia que usted hace, tiene conocimiento de lo que está pasando? Sí, buenos días, Cristian, qué pena, no me da el micrófono. Buenos días, Carlos. Buenos días. Una pregunta, ¿tenemos más referencias o solamente las referencias que manejamos de cerámica, de repuestos? ¿Y este tipo de cerámica se manejan a las otras cuchillas sin ningún inconveniente o hay que hacer algún cambio respectivo cuando se hace? No, o sea, digo, al final ahorita no sé qué tienen en inventario, pero cuchillas en cerámica tienes toda la variedad que tienes en cuchilla de acero, está en cerámica. Y después aparte vendemos el filo de cerámica que se lo puedes cambiar a una cuchilla de acero. Y ahí hay dos. O sea, una que funciona para la cuchilla 30 y 40 y otra que funciona para el resto de las cuchillas. Solamente existen esas dos. Ah, listo, perfecto. Doctor Armando, gracias. ¿Tiene competencia o no? O sea, existen dos referencias en cuanto al filo. Si quieres comprar la cuchilla que ya viene integrada con el filo de cerámica, ahí hay todas. Hay la 10, la 30, la 40, la 7, la 5, la 4. Totalmente. Y tiene que estar presente la niña. Es decir, lo que yo entiendo es que tiene que Listo, muchas gracias, don Carlos. Muy bien. Continúe siendo abusada y así poder proceder según lo que... ¿Alguna otra pregunta? Sobre la respuesta de la comisaría. Por favor, aprovechemos que Carlos nos baja. A ver, Alejandra. De los acondicionadores para las cuchillas, un cliente mío está usando el de potecito y limpian la tapa. La pregunta es si él puede como filtrar lo que le queda y devolverlo nuevamente al potecito. Yo decía, pues... El rey de la economía. O sea, sí. O sea, está difícil porque, digo, más allá de que, o sea, sí, claro, filtras y puedes quitar quizás los restos de pelo, pero iba a quedar resto de grasa y de aceite, o sea... A ver, lo puedes reutilizar, pero no es lo ideal, pues. O sea, cada vez que lo uses, una vez más va a ser menos eficiente. Sí. E incluso te arriesgas que en vez de limpiar estés ensuciando, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Qué más preguntas? Creo que todo quedó muy claro, según vemos. Nada, con Juan Andrés, ¿quieren agregar algo más? No, Cristian, yo creo que ahí está muy bien. Muchas gracias a Carlos y no.